Siempre es un placer tenerlos por acá. Vamos a iniciar la clase. Recording in progress. Oye, mis amigos, qué bueno que estén conectados y qué bueno que podamos compartir en esta. Como platicamos en algunos minutos, un punto en específico trata un poquito más acerca de la organización en sí del Estado, pero específicamente del Estado de Guatemala. En el curso anterior, en el curso de Derecho Administrativo 1, ustedes pudieron conocer un poco desde el derecho administrativo, ¿verdad? De cómo surge, de cómo evolucionó, de cómo se desarrolló, de algunas maneras en las cuales se desarrolla, se organiza la administración, el Estado en general, de los órganos administrativos, los que integran a los órganos administrativos. En términos generales, esto fue lo que ustedes vieron en su curso 1. Ahora, en este curso de Derecho Administrativo, entrar un poquito más de lleno a conocer órganos administrativos de la administración pública Guatemala. Bien, mis amigos, por ahí hace algunos minutos les compartimos un pequeño material que elaboró hace algunos años para impartir este curso. Realmente, este material, como mención en la clase anterior, es el resumen de la teoría pura del derecho administrativo. La semana pasada me consultaba por ahí alguien qué libro podría recomendar yo para administrativo. Realmente la bibliografía que nos sugieren a nosotros, el libro que más adopta el curso es el libro del doctor Hugo Calderón. Ojo, no les compren, no les estoy diciendo que lo compren. Si ustedes tienen la posibilidad, háganlo para su biblioteca y créanme que la biblioteca es muy importante y muy valiosa, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy importante y muy valiosa. ¿Cómo estamos, mis amigos? Si se me escucha, no sé si estamos bien, cuéntenme, confirmen. Se entrecorta la llamada, licenciado. Sí, licenciado, se le corta un poco cuando está hablando. Se corta. Así es, así es. Entonces la señal, oye. Denme un momento. Muy poco líquido, sí se le entrecorta. Muy bien. Estaba contento, lloraba porque Dios había manifestado de una manera especial. Como dijo el hermano Luis, nunca había sentido la presencia de Dios como hoy. Hermano, pues así estaba. Muy bien, mis amigos. Cambiamos un poquito. A ver si ahora sí se me recorta. Ustedes me dirán. Continuemos entonces, mis amigos. Bien, como les comentaba, la bibliografía que nos sugieren a nosotros en el proyecto es amplia. Sin embargo, el texto que más ad hoc se encuentra a este curso es el texto del doctor Hugo Calderón, Derecho Administrativo 2 del doctor. Como les digo, no les estoy diciendo que lo compren. Si ustedes tienen, háganlo, porque sí les va a servir para su bibliografía en general y para su biblioteca en general. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Si no, pues no hay ningún problema, vamos a seguir avanzando. Como les digo, pequeño material que les va a servir de mucho en la guía del desarrollo del curso, mis amigos. Pues bien, mis amigos, entrando un poquito en materia, tenemos que hacer una remembranza de lo que es pública, ¿verdad? Lo que es la administración pública. No sé si alguien por acá, partido, nos pueda recordar qué es la administración pública, ¿sí? En términos muy sencillos, alguien que se anime, alguien que nos haga recordar. Buenas noches, Lee, gusto saludarle.
Adelante, amigo. Básicamente el derecho público, ¿verdad? La administración pública, amigo. Administración pública básicamente es la que ejerce el Estado a través de un gobierno en los distintos poderes que tiene. Muy bien, muchas gracias, mi amigo. Sí, en términos generales, la administración pública, pues es el poder que tiene el Estado de administrar todo lo que conlleva la cosa pública. En resumidas cuentas, es la serie de actividades que desarrolla el Estado con el objeto de prestar servicios públicos, ¿verdad? Con el objeto de prestar servicios públicos. ¿Y cuál es el objeto de prestar servicios públicos? El tan anhelado bien común, ¿verdad, mis amigos? Eso es básicamente la serie de actividades que el Estado desarrolla con el ánimo de prestar servicios públicos y con ello alcanzar el bien común. Alcanzar el bien común. Recordamos que es la administración pública. Recordamos que en nuestro país la administración pública la desarrolla el organismo ejecutivo. En el curso de Derecho Administrativo 1 pudimos conocer cómo se distribuyen las funciones del Estado, una función legislativa, administrativa y una función jurisdiccional. En ese sentido, mis amigos, tenemos que enfocarnos ahora un poquito más en el tema de la función ejecutiva o la función administradora del Estado, el organismo ejecutivo, ¿verdad? Se recordarán ustedes que el organismo es el que se encarga de administrar todos los recursos, los servicios públicos y con ello, ¿verdad? Y con ello, pues seguir, prestar servicios públicos y tratar de mejorar de los individuos o de los habitantes de su sociedad. Me comentan que se sigue entrecortando un poco. Voy a tratar de mejorar la señal. Oye, denme un segundo. Bien, cambiamos ahí un poco de posición el router. Vamos a ver si... por ahí, don Edwin, ¿tiene por ahí alguna duda? Adelante, por favor. Profesor, disculpe, pero era sobre la señal. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien, mis amigos, continuemos entonces. Recordando entonces el tema de la administración pública, concibiendo a esta como la serie de actividades que realiza el Estado para prestar servicios públicos y con ello alcanzar el bien común, las actividades que el Estado desarrolla para alcanzar el bien común son muchísimas, ¿no? Son muchísimas, mis amigos. Desde prestar servicios públicos básicos como la seguridad, como la educación, como la salud, hasta servicios que quizás son esenciales, como el otorgamiento de licencias, permisos, etcétera, para actividades específicas que desarrollan los mismos habitantes o la misma población. Fíjense, mis amigos, en el caso del Estado guatemalteco, ustedes recordarán que nuestro Estado se organiza con órganos administrativos de diferente índole. Órganos administrativos centralizados, órganos administrativos descentralizados y órganos administrativos autónomos. Sin embargo, todos cumplen una función específica y todo ello es para alcanzar el bien común. El ámbito jurídico, ¿verdad? El ámbito jurídico en el cual el Estado desarrolla sus actividades
se refiere en sí, ¿verdad? Se refiere en sí a la legislación que le es el Estado como tal para poder desarrollar sus actividades. Tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ahí hace algunos minutos también les compartimos que es importante la Constitución Política de la República de Guatemala porque la estaremos usando constantemente en el desarrollo del curso y nos servirá para que ustedes pues vayan marcando algunos fundamentos legales que son importantes y que en algunos casos pues para el tema de su examen, ¿verdad? Así que márquenos porque seguramente nos va a servir para su examen algunos tips y algunos chivos que vamos a ir marcando en nuestra Constitución y en algunas otras leyes que vamos a ir conociendo. ¿Por qué es necesario recalcar el tema del ámbito jurídico de la administración pública? Recordarán ustedes que el derecho administrativo surgió por la necesidad que hubo en el desarrollo del hombre mismo de regular la actividad del Estado para que el Estado tuviera límites, ¿verdad? Para que el Estado tuviera límites, y estos límites iban encaminados a un principio de juridicidad y un principio de legalidad, que ustedes lo recordarán de su curso anterior, el principio de juridicidad, que ustedes recordarán que es el principio que se aplica en el derecho administrativo y que obliga, ¿verdad? Y que obliga a todos los órganos administrativos a resolver cualquier petición teniendo en cuenta no solo la legislación, sino todo lo consiguiente o concerniente a el derecho administrativo. Refiérase a doctrina, a artículos, etcétera, ¿verdad? Que sean aplicables a el derecho administrativo como tal. Pues fíjense pues, mis amigos, que aparte de la Constitución Política de la República, tenemos también leyes ordinarias, leyes reglamentarias ¿verdad? Y resoluciones administrativas. Toda esta serie de elementos legales son los que constituyen el ámbito jurídico de la administración pública en Guatemala. En el curso anterior ustedes pudieron recordar, ¿verdad? Pudieron recordar los tipos de normas que existen, normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas específicas como el caso de las resoluciones administrativas. No sé si hasta el momento vamos bien, mis amigos, si tienen alguna duda o alguna inquietud, los escucho. Por mi parte, vamos bien, Lick. Ahí vamos, Lick, solo que se le entrecorta por momentos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces, mis amigos. Para conocer un poco más el tema de la administración pública guatemalteca es necesario que conozcamos al Estado guatemalteco. La mayoría, bueno, no la mayoría, todos los estados tienen una forma de organización, tienen un sistema de gobierno, ¿verdad? Y en el caso de nuestro país específicamente tenemos un sistema de gobierno que entrelaza varios elementos. Pero en síntesis, ¿verdad? En resumidas cuentas, tenemos un sistema de gobierno republicano, democrático, representativo. Por supuesto que la teoría del Estado, que ustedes recordarán su curso de teoría del Estado allá en un lejano ya segundo año, ¿verdad? En un tercer semestre, cuando ustedes vieron este curso de teoría del Estado, recordarán que existen mucho más formas de gobierno, con mucho más elementos, pero para el caso del derecho administrativo, para el curso que estamos hablando ahora, es necesario que hagamos énfasis en los elementos más sencillos o más simples para que comprendamos de mejor manera la forma de organización de nuestro Estado, nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? Nuestro sistema de gobierno. No sé si alguien tiene a la mano por ahí su Constitución y que le pueda dar lectura al artículo 140.
Alguien que nos apoye por ahí dándole lectura al artículo 140. El artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muchas gracias, estimada Ale. Pues bien, como nos damos cuenta, mis amigos, desde la misma concepción de la Constitución, nos establece que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. No nos podemos perder, por supuesto, como les explicaba. La teoría del Estado desarrolla muchos más elementos, libros completos de cada uno de estos elementos, pero nosotros nos vamos a centrar en estos tres que son los que la misma Constitución nos está enseñando. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando hacemos alusión a que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo? Bien, cuando hacemos referencia a que nuestro sistema de gobierno es republicano, ¿verdad? Es republicano, se refiere a que en este sistema de gobierno el poder reside en el pueblo, ¿verdad? Personificado, por supuesto, el pueblo por un jefe supremo llamado presidente, ¿verdad? Por un jefe que se llama presidente. No tenemos un rey, no tenemos un monarca, ¿verdad? Es necesario que tengamos un sistema legal que haga una división de poderes y que limite el poder de cada uno de las personas que ejercen el poder. Refiere republicano a que tenemos una figura no monárquica, sino una figura jerárquica superior, un jefe de gobierno, un jefe de Estado, al que se le llama presidente. A eso se refiere este elemento de republicano. Algo que les quiero comentar a las personas que están iniciando conmigo a recibir clases. Lo que estamos hablando acá está resumido en el material que ya se les compartió, por lo tanto no es necesario que ustedes estén copiando, ¿eh? No es necesario que ustedes estén copiando. Por ahí la compañerita Rotzen les va a compartir, creo que ya les compartió el link de asistencia y los va a estar molestando ahí algunos con que enciendan su cámara en algunos momentos, ¿oye? Bien, continuemos entonces. Tenemos un presidente, ¿verdad? Si nos gusta o no nos gusta es otra cosa, ¿verdad, mis amigos? Pero no vamos a entrar en detalles en este momento. El presidente se convierte entonces en el jefe del Estado, en la persona que representa la unidad, ¿verdad? La unidad popular, la unidad del pueblo, ¿verdad? Que es electo democráticamente. Entonces caemos al segundo elemento, que es el democrático, ¿verdad? ¿A qué se refiere entonces este elemento democrático? Se refiere a que el pueblo participa en la forma de hacer gobierno. ¿Y cómo hace el pueblo para participar en la forma de hacer gobierno? Bueno, primero, porque tenemos el derecho de elegir a nuestras autoridades, de elegir a quien nos va a representar. Y tenemos también el derecho a ejercer una fiscalización sobre los gobernantes y sobre la administración pública en general. Y ustedes se preguntarán, mis amigos, ¿y pero yo cómo hago para, yo un simple mortal o un simple habitante, cómo hago para fiscalizar? Tenemos varias herramientas. En el curso de Derecho Administrativo 1 platicamos un poquito acerca de algunos elementos que tenemos a nuestro alcance para poder fiscalizar a la administración. Un caso muy importante y el que tenemos a mayor alcance es el caso del acceso a la información pública. Ustedes recordarán, mis amigos, que existe una legislación aplicable para que las instituciones nos puedan compartir la manera en que están ejerciendo la administración, pero especialmente la manera en la cual están gastando nuestros recursos. Este es un elemento muy importante. A eso se refiere entonces, mis amigos, el punto de la democracia en un sistema de gobierno. Bueno, entonces ya vimos, tenemos un elemento republicano porque existe un presidente que nos representa, un sistema democrático porque participamos en la elección de ese presidente, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar entonces a platicar un poquito acerca del elemento representativo.
¿Y a qué se refiere el elemento representativo? Bueno, se refiere entonces, ¿verdad?, a que nosotros como población, a que nosotros como pueblo, tenemos el derecho y la opción de elegir a quienes nos van a representar no solo en la unidad popular, como es el caso del presidente, sino también a quienes se van a dedicar a administrar la cosa pública, como el caso de los alcaldes y las corporaciones municipales, sino también a las personas que se van a encargar de desarrollar la legislación guatemalteca. Si se dan cuenta, entonces, mis amigos, tenemos participación como población para elegir, ¿verdad?, a quienes se encargan de realizar la primera función, que es la función legislativa, y la segunda función, que es la función administrativa o la función ejecutiva. No así la función judicial, porque eso le corresponde a otros entes, ¿verdad? Eso le corresponde a otros entes a través de comisiones de postulación y luego, en un segundo filtro, a el organismo legislativo. Pero ahí nosotros ya hemos ejercido nuestro derecho al voto y hemos puesto a nuestros representantes en ese Congreso de la República para que ellos se encarguen de realizar esa función, ¿verdad?, de designar a quienes van a ejercer esa función jurisdiccional o judicial. No sé si estamos claros, mis amigos, o tienen alguna duda. Los escucho. Vamos bien, Lick, gracias. Vamos bien, Lick. Perfecto, perfecto, mis amigos. Pues bien, Licenciado, disculpe. adelante. Mi duda no es sobre la clase, sino que es sobre la asistencia que el link dice que es de la sección E. No sé si igual lo llenamos o se equivocaron. Lick, ya se arregló eso, no se preocupen, chicos, ahí les puse en el chat que ya se arregló, fue un error de tecla. Ah, muy bien, disculpe, no había visto el chat. Gracias. Gracias. Muchas Perdón, Lick, la interrupción, perdón la interrupción, Lick. Pero ¿será que no hay problema los que ya lo llenamos, que tenía la E de todos modos, sin antes de la corrección? Ya, como les dije, no había problema, solo era de corregirlo. Y con lo de la hora lo que lo están llenando. Sí, muy amable, perdón la interrupción, Lick. No tengan pena, mis amigos, ¿oyen? Pues bien, mis amigos, vamos a platicar un poquito acerca ya del primer órgano administrativo y vamos a entrar a conocer un poco el organismo ejecutivo. Cuando hablamos de organismo ejecutivo, lo primero que se nos viene a la mente es el presidente de la República, indudablemente, ¿verdad, mis amigos? Es el órgano administrativo de mayor jerarquía dentro del organismo ejecutivo y por ello es que se nos viene a la mente, ¿verdad?, de inmediato la presidencia de la República. Fíjense, mis amigos, que la presidencia de la República es el órgano administrativo que ocupa la más alta cúspide dentro de la escala jerárquica de la administración pública o centralizada en nuestro país, ¿verdad? Su máxima autoridad, por supuesto, que es el presidente de la República. Es importante, mis amigos, que tengamos muy en cuenta que la presidencia de la República es la más alta autoridad u órgano administrativo dentro de la administración centralizada. Dentro de la administración centralizada. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que va a ser el órgano administrativo más alto dentro de todo el organismo ejecutivo. Es decir, que va a ser el más alto jerárquicamente sobre vicepresidencias, sobre ministerios, sobre secretarías, sobre direcciones, ¿verdad? Todo lo que depende del organismo ejecutivo como tal va a estar en una escala jerárquica inferior a la presidencia de la República. A la presidencia de la República. Y ahí recordarán ustedes un poquito cuando en su curso anterior se platicó acerca de cómo se organiza la administración pública, ¿verdad? Que tenemos un sistema centralizado, un sistema descentralizado y un sistema autónomo. Pues acá nos vamos a enfocar un poquito más en el sistema centralizado, ¿verdad? Y
vamos a poner énfasis entonces en la presidencia de la República. No sé si por ahí alguien nos puede apoyar dándole lectura al artículo 185 de la Constitución Política de la República. Licenciado, una pregunta, ¿la asistencia es obligatoria o dónde está el link? Disculpe. Sí, por favor, el formulario sí es obligatorio. Es que no lo miro, ¿dónde está? Ahorita la ¿Puedo leerlo yo, Lick? Artículo 185, requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Vean, mis amigos, la verdad es que se escucha bien sencillo quién puede optar a ser presidente o vicepresidente de la República, ¿verdad? Guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Si tenemos en cuenta estos tres requisitos, muchísimos podrían optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Son los mismos requisitos para presidente y para vicepresidente. ¿Y por qué son los mismos? Porque ustedes recordarán que en caso de ausencia del presidente, quien es el designado legalmente para cubrirlo, para representarlo, es el vicepresidente de la República. Por lo tanto, pues el vicepresidente también debe de cumplir con los mismos requisitos, ¿verdad?, que se necesitan para poder ser presidente de la República. Ahora bien, mis amigos, como todo tiene un pero, como todo tiene pues, pros y contras y algunos límites, ¿verdad? Y algunos límites, es necesario que conozcamos las prohibiciones para poder optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Para ello, mis amigos, es necesario que vayamos un artículo más en nuestra Constitución, que es el artículo 186. Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Y aquí es donde empieza lo complejo del asunto, ¿verdad, mis amigos? Aquí es donde empieza lo complejo del asunto. Inciso A. Los caudillos ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento militar o similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Esto ya descarta, ¿verdad? Esto ya descarta a algunos ciudadanos que posiblemente en épocas anteriores en nuestro país pudieron haber cometido pues algunos actos o actividades que modificaron el sistema de gobierno en algún lapso de tiempo en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país. En el caso de Guatemala, ustedes recordarán, ya en su curso también de Historia Jurídico-Social, recordarán aquel curso que ustedes vieron en el segundo semestre, creo que es, o tercero, que nuestro país se ha caracterizado porque antes de 1985, que entrara en vigencia la actual Constitución, todo se desarrollaba en base a golpes de Estado, a movimientos armados que hacían que se cambiara el poder. No había una alternación, digamos, en el poder, sino más bien se colocaba a una persona para que dirigiera el Estado como tal, porque era colocado a la fuerza, derivado de movimientos militares o de movimientos armados que producían ese tipo de cambios, ¿verdad? Ese tipo de cambios. Es importante, mis amigos, hacer mención a esto, porque si hacemos cuentas, la Constitución actual es de mediados de los 80 del siglo anterior, ya hace aproximadamente 35 o 36 años, y en estos tiempos ya son pocas las personas que participaron o que pudieron haber participado en este tipo de movimientos y que pueden optar al cargo de presidente en esta actualidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El inciso B del artículo 186 nos explica: la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo,
o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Esto quiere decir que los actuales gobernantes, presidente y vicepresidente, no pueden optar al cargo de presidente de la República para un periodo posterior, y tampoco aquellos que hayan ejercido la presidencia en algún tiempo durante el periodo en el cual se va a realizar la elección. Un ejemplo claro de esto, mis amigos, de alguien que haya ejercido la presidencia durante solo algún lapso de tiempo durante el periodo en el cual se está realizando la elección, es el caso del doctor Alejandro Maldonado Aguirre. Ustedes recordarán que cuando se dio la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, bueno, primero renunció la vicepresidenta Roxana Valdetti, asumió Alejandro Maldonado como vicepresidente, renunció Otto Pérez Molina y asumió Alejandro Maldonado Aguirre como presidente. Él automáticamente ya estaba descartado, ¿verdad? Él automáticamente ya estaba descartado para poder participar en la elección para presidente posterior, porque había ejercido ya la presidencia durante un periodo de tiempo, durante el periodo en el cual se estaba desarrollando la elección. El siguiente inciso, mis amigos, el inciso C. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a los que se refiere el inciso primero de este artículo. Bueno, este inciso, mis amigos, las primeras líneas pues, creo que son claras y son sencillas. Quienes están ejerciendo el poder, los hijos o los parientes cercanos de quienes están ejerciendo el poder no pueden optar a ser presidente o vicepresidente de la República. ¿Y por qué? Se podría dar, ¿verdad, mis amigos? Se podría dar, en lugar de ser electo, sea heredado. Y lo que se trata de evitar en un sistema como el que tenemos nosotros es de que en determinado momento esto se pueda convertir en una especie de monarquía, o que se le den algunos tintes de monarquía. A esto se refiere cuando se establece esta prohibición, ¿verdad? Cuando se establece esta prohibición de que los parientes cercanos al presidente, ¿verdad?, o vicepresidente, pues tengan esta prohibición. La segunda parte de este inciso quizás es la más compleja, perdón. Y se refiere a que los parientes, ¿verdad?, que los parientes cercanos del presidente o vicepresidente, de aquellas personas que hayan ejercido el poder, ¿verdad?, derivado de un movimiento armado, tampoco pueden optar a llegar a ser presidentes o vicepresidentes de la República, ¿verdad? Pues bien, esta parte creo que ha dado discusión, ¿verdad? Especialmente en la temporalidad a la cual se aplica este inciso o esta parte de este inciso. Como comentábamos anteriormente, nuestra Constitución pues tiene ya más de 35 años de estar en vigencia. Tenemos quizás todavía un poquito de traumas o un poquito de conflicto con los movimientos que se dieron antes del periodo constitucional en nuestro país, y esto nos hace pues ponerle ciertos límites al ejercicio del poder público, y por ello es de que se estableció este inciso para limitar la participación de algunas personas por el temor de que se pudieran convertir o que pudieran regresar tiempos pasados a esta era actual en nuestro país, a esta era democrática. Mis amigos, es quizás un poco más sencillo, el que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los últimos 6 meses, antes de la fecha de la convocatoria de elecciones. Por eso ustedes miran de que antes de que se convoque a elecciones, pues renuncian muchos ministros, porque muchos de ellos tienen aspiraciones o tienen
pues la intención de participar como candidatos a presidente o vicepresidente, y por ello pues es que renuncian con un tiempo de anticipación para poder participar y caer dentro de esta prohibición. El inciso E, que se refiere a los miembros del ejército, ¿verdad? Salvo que estén de baja o en situación de retiro, por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Ya tuvimos un caso muy claro en el cual este inciso pues no fue aplicable, en el caso de Otto Pérez Molina. Todos sabemos que era un general retirado de hace años atrás cuando él optó a ser presidente, y por ello pues no le aplicó este inciso. Sin embargo, como bien lo establece ahí, si no ha cumplido 5 años de retiro o haberse dado de baja, no puede participar ningún miembro del ejército. El inciso F, los ministros de cualquier religión o culto. Y el inciso G, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, ¿verdad? Si ellos son los encargados de fiscalizar y de ejecutar el desarrollo del proceso electoral, ellos no podrían participar, no podrían ser juez y parte, ¿verdad, mis amigos? En síntesis, mis amigos, creo que estos incisos podrían dar lugar a muchas discusiones, ¿verdad? Pero la Constitución es bastante clara. Por supuesto que habrán excepciones, por supuesto que habrán acciones, y especialmente en los cuales estamos pues iniciando con un proceso electoral a volver a esas actividades. ¿Dudas, mis amigos, preguntas? Los escucho. Por ahí, Doha, adelante. Lick, gracias. Bueno, dentro de ese contexto de las prohibiciones que hay, ¿qué opinión le merece el hecho de que a una candidata se le haya dado ya la inscripción si cumple dentro de los términos del 4º grado de consanguinidad, y la otra por un histórico donde por asociación se le llama pastor o pastora a la esposa del pastor, cuando éste teóricamente ha renunciado, pero en su lugar deja a la esposa, por asociación le han nombrado pastor? Y si dentro de ese contexto administrativo de iglesia, le permiten participar como candidato. Bien. En el primer tema, o en el primer punto, curioso, ¿verdad? Porque en anteriores ocasiones no se había permitido la participación, en esta posiblemente sí, pero se deriva de una sentencia o de una resolución de carácter internacional en materia de derechos humanos. Ustedes recordarán, mis amigos, ustedes recordarán que la Constitución Política de la República tiene una jerarquía, ¿verdad? Tiene una jerarquía. Sin embargo, hay una excepción, que es el caso cuando se refiere a resoluciones de carácter internacional en materia de derechos humanos. Bajo esta situación es que creo que se le permite a esta candidata la participación, que está impugnada, por supuesto está impugnada. Habrá que ver la discusión que tengan los juristas para resolver este tema, pero, ¿verdad? Pero, desde mi punto de vista, al tener una resolución, una sentencia de carácter internacional en materia de derechos humanos, creo que el Tribunal Supremo Electoral aplicó, ¿verdad? Aplicó de manera correcta el tema de derecho internacional en materia de derechos humanos. Esto en el primer punto. En el segundo, es un tema de mayor discusión. Es un tema de mayor discusión. Por costumbre, ¿verdad? Por costumbre, se le llama pastor o pastora a quien dirige una iglesia. Sin embargo, el hecho de que dirija una iglesia no los convierte en ministros de culto como tal. Existen una serie de requisitos que tienen que cumplir para poderse considerar como tales. Lo otro es que sí existe la opción a renunciar a este cargo, porque no es un cargo que sea, pues digamos, a perpetuidad, como ya se dio en anteriores ocasiones cuando participó, recuerdo que fue Harold Caballeros, que se le permitió participar.
porque él hizo precisamente este procedimiento, un procedimiento administrativo en el cual renunciaba a ser ministro de culto o pastor, y con ello pues evitó caer en esta prohibición. Más dudas, mis amigos, más preguntas, tenemos un par de minutos todavía. Perdone, dentro del orden constitucional se asume que nada es superior a la ley, en particular a la Constitución de la República, si nos dejamos guiar por la pirámide de jerarquía. Y los convenios internacionales están relativamente abajo de la Constitución. Entonces, si dentro de esa parte doctrinaria y en la realidad, ¿por qué diverge tanto? Existen ese tipo de diferencias o distinciones porque recordemos, y como bien hacíamos énfasis, nuestra Constitución es de hace aproximadamente 35 o 36 años. La materia de derechos humanos es una materia que viene evolucionando constantemente, que viene cambiando constantemente. Cada 5, cada 10 años hay hay nuevos preceptos, hay nuevas jurisprudencias de carácter internacional que hacen que se vaya desarrollando de manera más amplia. Y nuestra Constitución se ha venido quedando un poquito, digamos, atrasada en ese sentido, porque no ha sufrido las modificaciones que quizás se consideren convenientes a desarrollar el tema de derechos humanos con mayor amplitud. Hay otra, y quizás por momentos consideramos que se contradicen, pero realmente cuando una materia ya ha superado a otra, lo que nos queda a nosotros como conocedores del derecho es que se ha desarrollado de mejor manera el derecho. Gracias, Lick, muy amable. Mirna. Licenciado, buenas noches. Adelante, estimado Delso. Mire, con relación a las prohibiciones y lo que usted dice, que nuestra Constitución se va quedando atrás con respecto específicamente a temas de derechos humanos. Quiere decir que estos requisitos en algún momento se van a anular. Le pongo el caso. Yo soy desde que tengo 18 años, soy una persona que tengo capacidades jurídicas. Entonces, pero uno de los requisitos es que los candidatos tengan 40 años. Pero, ¿qué diferencia hay entre alguien de menor de 40 y alguien superior de 40? Es correcto. ¿Cree usted que violan sus derechos humanos también? No, o sea, la idea de las legislaciones y especialmente es que vayan mejorando. El problema es de que en Guatemala nos da miedo modificar la Constitución por cuestiones que hemos vivido en el pasado, pero realmente no hay ninguna diferencia entre la capacidad que puede tener una persona de 40 a la que puede tener una persona de 39 o de 37 o de 35, o incluso de menos, Pero, como les digo, pues ha quedado un poquito ya atrasada nuestra Constitución y nuestra sociedad tiene mucho miedo de entrarle a modificar este tipo de aspectos. Pero tarde o temprano se tendrá que hacer, ojalá que sea más temprano que tarde, porque no podemos pasar, por ejemplo, 100 años con una Constitución. Tenemos que mejorarla, tenemos que ver la manera en la cual se adapte a los tiempos actuales y a los tiempos modernos de nuestra sociedad como tal. Mis amigos, estamos a las 18:59. Les voy a dar ahí un par de minutos para que se refresquen y se puedan conectar a su curso de las 7 de la noche. Ha sido un gusto poder estar con ustedes conectado. Espero verlos el próximo día martes. Nos vemos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.